Queremos aprovechar nuestro episodio para, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en las diferentes donaciones, porque ellos hacen posible este proyecto, ellos garantizan la continuidad de esto, los patrocinadores y toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en donaciones. Queremos agradecer a todas las personas que nos escriben en redes sociales, que están permanentemente pendientes, que nos comentan, que nos cuentan. Queremos agradecer a la comunidad que está con nosotros, que nos apoya y que nos hace uno de los podcasts más reconocidos en este momento. A toda esta gente tan bacana que nos está botando tan buena onda, que nos está impulsando a seguir adelante y a seguirles contando historias. Muchas gracias. Buenas. Vamos a continuar nuestro viaje y vamos a llegar a dos joyas, una cuca bonita, querida, entrañable, hermosa, y otra la más. Ustedes dirán que eso se los he dicho a todas las ciudades, pero pues es que hoy vamos a ir a Praga, y entonces cuando uno llega a Praga, pues ¿qué? Si eso es de lo más divino que hay. Entonces habíamos decidido, para efectos históricos, en nuestro recorrido, estábamos saliendo Budapest, y nadie en el viaje se quería ir de allá porque estábamos encandelillados, asombrados, embriagados de la belleza de Budapest. Entonces ahí inmediatamente nos íbamos para Bratislava. Un día pasábamos en Bratislava y luego nos íbamos a Viena. Entonces en Viena pues fue que hicimos todo un capítulo único para Viena, porque pues Viena es el corazón del viaje, porque es el corazón del Imperio Austrohúngaro. Entonces allá tenía que detenerse claramente, porque este es un viaje por el Imperio Austrohúngaro y como tal va a terminar en este capítulo. Entonces retomamos ese día que fuimos a Eslovaquia para juntarla con nuestra llegada a Český Krumlov y con nuestra llegada a Praga, que es donde vamos a terminar nuestro recorrido de este viaje de 4 capítulos por el Imperio Austrohúngaro. Entonces, resulta que nosotros vamos a llegar a Bratislava. Yo a Bratislava nunca había ido. Yo no conocía Eslovaquia y las personas que estábamos en el grupo tampoco. Y Eslovaquia resulta una sorpresa y resulta la ciudad de Bratislava. Resulta una sorpresa encantadora, acogedora, bonita, sutil, con grandes palacios. Estos pueblos, lo que viene de aquí para adelante, tanto Eslovaquia y ya Bratislava y ya lo que va a ser Praga y Bohemia y Český Krumlov, son pueblos que conocieron diversas y grandes esplendores y también grandes devastaciones, y también pueblos que han tenido que luchar mucho por llegar a tener una identidad histórica, el derecho a una lengua. Ahí es cuando digo que ellos han vivido cosas que nosotros no nos imaginamos, porque nosotros no hemos tenido que luchar por una lengua, por un territorio, por una identidad frente a los repartos de los imperios. Nos han tocado muchísimas otras barbaridades, pero esas no. Entonces resulta que vamos a llevar a Eslovaquia para concentrarnos dentro de la historia de lo que fue la República Checoslovaquia, y luego de lo que va a ser Eslovaquia y Chequia, que actualmente son así, desde 1993, son 2 repúblicas independientes. Por eso hicimos esta vueltica de devolvernos a Eslovaquia después de haber hecho el viaje a Viena, porque realmente en el recorrido del bus nos vamos de Budapest a Eslovaquia, desde Bratislava a Viena, y desde Viena vamos a Český Krumlov y a Praga. Así es el orden del bus, pero para facilitar un poco la relación, la liazón que ha habido entre Eslovaquia y Chequia, dejamos el capítulo de Bratislava para hoy. Además Viena, mejor dicho, con Viena se iba todo. Total, llegamos a Eslovaquia y resulta que Eslovaquia fue parte del Imperio Austrohúngaro como todos los demás, y allá se dio una batalla, la batalla de los Mohács, que es una batalla importantísima, porque esa es la batalla contra el Imperio Otomano. ¿Se acuerda que todo el tiempo están en una pugna permanente por el control de Europa, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro? Bueno, pues hay unos puntos donde se van a dar los episodios más importantes de esta pugna histórica. Lo habíamos visto la vez pasada por la batalla de Kalispberg, ahí en las orillas del lugar hasta donde los turcos llegaron.
Aquí hay una batalla que es la batalla de los Mohacs y esa batalla la van a ganar los austrohúngaros y a partir de entonces van a lograr fortalecerse. Pero la batalla tiene lugar en Bratislava en 1526. Luego Bratislava queda desbaratada. La van a nombrar la capital de Hungría. Entonces ustedes dirán que por qué tanto. Hagan el ejercicio un día así de puros desocupados como estamos ahorita, de coger el mapa del Imperio Austrohúngaro y lo van desbaratando por regiones. Le ponen un imperio encima, se lo quitan, le ponen unos países encima, se lo quitan. Es el mismo mapa. Cada vez que hagamos una modificación, el mapa se llama de otra manera, pero es el mismo mapa. Todo lo que estamos hablando sucede sobre un mismo territorio en diferentes periodos históricos. Eso es muy común en Europa, donde la finca es chiquita y cada pedazo de cerca implica un imperio, un país, un pueblo, un proyecto, por la diversidad tan impresionante de pueblos que tienen ellos. Entonces nosotros tenemos una historia diferente porque tuvimos un homogéneo desde el Río Grande hasta la Patagonia y entonces el reparto de nuestro territorio fue mucho menor. O sea, se dio con respecto a los portugueses y a los españoles en el sur. Pero nosotros no tuvimos este permanente asedio de los órdenes imperiales, es el que hace que nuestro mapa vaya cambiando de nombre cada vez que nos vamos llegando en el bus. Entonces esto fue durante un tiempo la capital de Hungría y ellos pertenecieron a la parte húngara, formaron parte de Hungría durante mucho tiempo, porque imagínense, desde 1526 hasta cuando se nos desbarata Hungría. Entonces, ellos realmente tienen una gran cantidad de afinidad con los húngaros, están en el corazón de los Habsburgo y en esa época ellos se van volviendo cada vez más importantes hasta que van a tener 11 reyes y la Catedral de San Martín y van a ser importantes dentro del Imperio Austrohúngaro porque además van a ser el punto que tiene que resistir el asedio turco y entonces van a tener mucho tiempo de conflicto y durante el reinado de María Teresa, que ese ya por 1740, ellos van a tener el auge y se va a construir la Catedral de San Martín y va a ser el lugar de la coronación de la emperatriz María Teresa de Habsburgo-Lorena y es uno de los principales dirigentes dentro del imperio y surgen palacios y surgen castillos y residencias y se va poniendo titina. ¿Hasta cuándo? Trasladan las joyas de la corona a Viena. Cuando trasladan las joyas de la corona a Viena, empieza la decadencia del tiempo de esplendor de Bratislava en esas épocas. Entonces todas estas huellas están los castillos, están los esplendores y el tiempo que estuvo de Hungría y el monumento de la peste, ¿no? El monumento de la peste allá, como le digo, es muy central, es muy notorio porque ella es chiquita, pero en esa época a mí me llamó la atención verlo por toda Europa. Porque por toda Europa se ve, pero no me imaginé que eso que venía a pertenecer al remoto pasado de los pueblos europeos nos fuera a tocar 6 meses después, encima a todos nosotros y nos metiera pues en estas particularidades extrañas y raras de la historia que estamos viviendo ahorita. Pero ahí está un monumento enorme de la peste en Bratislava. Entonces vamos recorriendo Bratislava con un guía maravilloso que nos enseña la belleza de su ciudad con un orgullo muy grande. Entonces, después de esto, cuando decae, cuando ya después de la Primera Guerra Mundial se desbarata el Imperio Austrohúngaro, de la barriga del mapa de Hungría, nos van a sacar Eslovaquia y Transilvania. Transilvania va a quedar del lado de Rumania, razón por la cual eso es una eterna reclamación porque hay una cantidad de cultura húngara e idioma húngaro en la Transilvania que hoy queda en Rumania y eso sigue siendo una zona de conflicto cultural porque unos y otros se reclaman parte de esa Transilvania. Bueno, ahí hay todo un tema, porque los húngaros tienen derecho a nacionalidad en Transilvania y tienen lengua y tienen cultura, pero eso pertenece actualmente a Rumania, la mayoría. Entonces, cuando nos desbaratan Hungría, de ahí sacan a Eslovaquia. Y cuando cae toda la parte de Austria, de ahí sacan a Bohemia y entonces se va a formar
en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, la República Checoslovaca, ¿sí? Que en ese momento tenía Bohemia, Moravia, Silesia y Eslovaquia. Y cada una de estas tiene un escudo que se va a ver ahí con el leoncito. Y los escudos están por todas partes porque los escudos es lo que nos van a contar de dónde vienen. Esos 4 lugares se van a llamar la República de Checoslovaquia y se va a hacer el proyecto de Tomás Masaryk. Y digamos, estos pueblos han luchado muchísimo y se han seguido luchando por el derecho a una identidad nacional. Entonces, cada uno tiene su parte, pero la lucha es conjunta. Por ejemplo, Smetana, que es el hombre maravilloso, el creador de la música moderna checa, era discípulo de Liszt, y Liszt era húngaro. Entonces, todas estas historias están profundamente entrelazadas. Digamos, nosotros los nombramos para poderlos distinguir, pero todo está mezclado, todo con todo. Y esa es una de las cosas que uno ve de una manera muy clara en los viajes por estos imperios. Cómo estos imperios ataron y unieron destinos de pueblos durante mucho tiempo. Entonces ellos van a surgir como República Checoslovaca en 1919 y van a hacerlo hasta 1993, después de la caída de la cortina de hierro. Comparten un periodo en el siglo XX como un solo país, pero antes vienen de parches distintos porque unos vienen del parche húngaro y el otro viene del parche austriaco, que era toda la región de Bohemia, que en una época fue también capital del imperio austriaco y que fue también motivo de muchos esplendores. Ya ahorita cuando lleguemos allá les cuento este pedazo. Total, vamos a Bratislava y en Bratislava nos encontramos con su antiguo esplendor. Bratislava es chiquita, ella es como manualita, como una cajita. Uno la recorre en un día y es como sollada y como bonita y, o sea, es inesperada ella, uno no se la imagina en el camino. Y de todas maneras, dentro de la República Checoslovaca, ella siempre se sintió un poco menos que el mundo checo. Y los eslovacos siempre se sintieron como que eran menos que lo que eran los checos. Eso siempre fue como un síndrome que tuvieron ahí, pero sin embargo llegaron a tener ese país durante 70 años. Entonces resulta que aquí pasaron las barbaridades que van pasando en nuestro camino porque no vamos a poder eludirnos de ellas, ¿no? Resulta que Eslovaquia va a formar parte de uno de los capítulos más vergonzosos de las historias de la Segunda Guerra Mundial. La repartición de Checoslovaquia. Es que la repartición de Checoslovaquia es Hitler haciéndole presión a Inglaterra y a Francia, amenazándolos con que si no le conceden lo que él pide, los va a llevar al punto de una guerra que todo el mundo quiere evitar y que creían que podían haber evitado. Creían que si hacían las cosas como se decía, entonces podrían haber evitado la guerra. La guerra era inevitable porque la guerra era el proyecto de Hitler. Y lo que él estaba haciendo era generar una política de amedrentar a Europa. Y lo vergonzoso aquí, que es parte de lo que le sucede a lo que llamamos Europa del Este, es que van a sacrificar a estos pueblos una y otra vez para calmar el hambre de Hitler. Como que si usted le manda un pedazo de carne jugosa al tigre, no se lo va a comer a usted, pero es que resulta que el tigre viene por usted. Entonces lo único que hace es cebarlo, ¿sí me entiende? Entonces llegaron y le repartieron Checoslovaquia así, ¿cómo te digo? Entonces, pues imagínese que lo repartan a uno sin comerlo ni beberlo y termine uno invadido a cuenta de qué o qué. O sea, esto es una cosa ignominiosa. Entonces pasa lo siguiente, como Hitler en la Segunda Guerra Mundial lo primero que hace es recuperar los territorios que le habían sido cercenados por Versalles, que era el Sarre. Bueno, está bien. Eso era parte de Alemania. Meterse con Alsacia y Lorena. Eso ya es muy escamoso porque Alsacia y Lorena fue por lo que se dio la batalla de Sarre y ese iba a ser el ping-pong de la venganza permanente entre Alemania y Francia, que solo se va a poder solucionar cuando hagan sobre ese territorio el pacto del carbón y el acero.
que será el origen de la Unión Europea. Pero mientras tanto, ese siempre va a ser un peloteo bélico entre esos dos. Bueno, ahí, maluco, pero bueno. Luego la anexión de Austria, el Anschluss. Eso, bueno, esos eran germanos. O sea, esto ya no pinta bien, pero esos eran germanos. Luego viene la anexión de Checoslovaquia y la anexión el reparto de Checoslovaquia es considerado como una medida preventiva para un avance que se veía incontenible. ¿Y sabe qué? No sirvió para nada. Solamente lo cebó, solamente metió estos pueblos en la mitad del lío y de todas maneras llegaron a Polonia y de todas maneras estalló la Segunda Guerra Mundial. El reparto de Checoslovaquia, según nos lo contó el guía, fue un chantaje. Fue un chantaje porque en una conferencia que hicieron el segundo piso encima de un castillo donde estábamos, a donde no permitieron entrar al hijo de Tomás Manzarek, el fundador de la República Checoslovaca, se repartieron Checoslovaquia entre Inglaterra, Francia y Alemania. O sea, esto es tan sinvergüenza como el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin para repartirse Polonia y los Bálticos antes de la guerra. Solo que sucedió con los aliados y por eso se la cobran más bajito. Entonces resulta que el chantaje era este: si ustedes no acceden a la repartición de Checoslovaquia, estalla la Segunda Guerra Mundial y dele con la amenaza. Entonces aceptaron casi que con una pistola en la sien este reparto, pero igual lo aceptaron. Entonces Eslovaquia quedó del lado nazi, propiamente. En Eslovaquia hubo una persecución terrible a los judíos, terrible. Ahí hay un monumento y frente a este monumento nos contó esta historia el guía. Y ahí se llevaron una gran cantidad de judíos de la manera más miserable y el monumento da el testimonio de la persecución. En toda Europa están los monumentos de dónde se los llevaron. Eso uno lo ve desde Karlovy Vary, desde todos los grandes balnearios, uno lo ve en cada parte porque hay placas de cuánta gente se llevó. Y esto lo vamos a ver en los edificios de Praga cuando lleguemos a Praga. En la calle hay unas plaquitas de bronce. Esas plaquitas de bronce tienen el número de cuántas personas de la comunidad judía se llevaron de ese edificio en particular. Y eso también va a estar por todo Berlín. Entonces resulta que ahí está este monumento que es tan sobrecogedor frente al palacio donde se lo repartieron. Total, quedaron repartidos. A ellos se los repartieron, les mataron a sus judíos, los bombardearon, los invadieron, mejor dicho, los hicieron ropa de trabajo. Entonces, aquí hay una cosa que siempre sigue siendo una cosa muy difícil de manejar para la memoria. Porque otros dicen que Eslovaquia colaboró con los nazis. Pero Eslovaquia fue repartida, chantajeada, y allá llegaron los nazis. ¿Qué margen de maniobra puede tener usted de decisión y de resistencia a nivel oficial cuando una cosa de esas pasan? Bueno, cuando veamos Escandinavia se ve que los escandinavos hicieron unas resistencias absolutamente increíbles, porque también vamos a viajar a Escandinavia y allá vamos a ver que esta gente la hizo distinta. Y que se podía hacer distinto, por lo menos en el caso de ellos. Pero estos estaban en el mero corazón. No es que en la mitad del viaje estamos ahí, es que ¿a dónde queda Viena? A 1 hora. Viena queda a 1 hora en bus de Bratislava. Atravesamos toda Eslovaquia. Entonces, esto es que tenemos el Tercer Reich ahí, en Viena. El asunto es que se lo reparten, los invaden, quedan con el estigma de haber sido colaboradores. Esto es una delgada línea. Unos dicen que ellos colaboraron, ellos dicen que ellos fueron extorsionados de la manera que lo fueron y que fueron invadidos y que a la gente la mataban enfrente de todo el mundo. Entonces, esto es, digamos, un capítulo dolorosísimo porque ellos fueron entregados en la repartición, que no le cuentan, que lo hacen a puerta cerrada y que al otro día le llegan las tropas a hacer valer la repartición. Eso es lo que pasa cuando usted se la reparte, que le van a llegar las tropas y se van a meter ahí. Entonces bajaron y le dijeron al hijo de Tomás Manzarek que acababa de quedar repartida Checoslovaquia. Y este man, ¿cómo quedó? Imagínate, el hijo del padre del proyecto.
Y el proyecto, así como estaba, dura de 1919 a 1938, que fue cuando se dio la repartición. ¿Cómo te parece? Y entonces ellos tratan de sobrevivir. Mire que su situación geográfica los hace el límite de la pelea entre los turcos y los Augsburgo, entre los turcos otomanos y los Augsburgo, los hace parte de las reparticiones del Tercer Reich, los hace parte de Hungría y luego los hace parte de Checoslovaquia. O sea, están en un punto geográfico tan supremamente estratégico que por ahí pasan todos los que van a llevar un chisme para un lado y para el otro. Siempre les he dicho, ¿no? Los pueblos que están enfermos de geografía se pueden enfermar de geopolítica. Eso se puede hinchar y se pone peor. Entonces, hay un punto en el castillo cuando uno sube que se ve una montaña y en esa montaña, a partir de del límite de la muralla del castillo, se ve en la montaña, ahí a una distancia de pocos metros, pasaba la cortina de hierro. Por ahí pasaban las alambradas. Todo eso es muy impresionante cuando el guía nos muestra las fotos que se tomaban ahí, porque uno podría creer que la cortina de hierro era un concepto. Uno podría creer que la cortina de hierro era un reparto. Uno podría creer que la cortina de hierro era una metáfora, que era una manera de definir dónde empezaba el bloque soviético y dónde empezaba el bloque occidental. Y entonces uno creería que esto era una cosa, digamos, como conceptual, como que era una manera de referirse. ¡No! La cortina de hierro era una alambrada. Era una alambrada en serio. O sea, sí estaban alambrados casi que del Báltico a Trieste. O sea, toda esta Europa está alambrada. Y ahí pasan muros y minas, y ahí había toda clase de guardias, y ahí había perros, y ahí había de todo. O sea, esto era escamoso, escamosísimo, espantoso y escabroso. Y la cortina de hierro era real. Era una barrera con la cual se concretó el reparto. Porque fíjese que Checoslovaquia queda invadida antes de la Segunda Guerra Mundial como parte del avance de Hitler, pero después en cambio también, porque quedó del lado de los soviéticos, cuando ella había peleado por su propia identidad. O sea, lo mismo que Polonia, y lo mismo que Hungría, y lo mismo que Rumania, y lo mismo que Bulgaria. Estos quedaron del lado de los soviéticos, o sea, nuevamente repartidos. Y ese reparto se va a concretar en una alambrada, la cosa más impresionante. Lo digo y lo repito, porque las alambradas, porque los muros son brutales, son dolorosos. Y ese cuentico no lo deberíamos haber aprendido ya y no seguir haciendo muros, donde los muros solo traen dolor. Entonces fue para mí impresionante estar tan cerca de lo que era realmente la cortina de hierro y ver la foto de las alambradas. O sea, esto es una foto tomada 30 años antes, man. O sea, no estamos hablando ni siquiera de una cosa que sucedió en el medioevo. Estamos hablando hace 30 años. Ese lugar donde estábamos parados esa tarde en el castillo fue parte del lugar donde pasaban las alambradas de la cortina de hierro. Y ahí fue que me pareció tan real. La importancia de la memoria es que no se olviden que estos son errores y barbaridades históricas y no se naturalicen, porque vuelven a ocurrir cuando la gente no lo recuerda. Entonces es importante recordar que ahí pasaban las alambradas de una división de Europa que rompió el continente durante tantos años y que los trajo en una pugna y en una total agresividad permanente, que fue todo el tiempo absurdo de la Guerra Fría, porque absurda la Guerra Fría, ¿oyó? Esa sí es de las más chimbas de todas, de las más inútiles, de las más sin sentido. ¿Cuál fue el sentido de la Guerra Fría? Dígame usted. Entonces, esta gente queda entre los otomanos y los Augsburgo, entre los nazis
y los pueblos que están intentando combatir el nazismo. Y luego entre los soviéticos y la Europa occidental y los Estados Unidos siempre quedan en el límite entre las reparticiones. Eso le ha tocado a Bratislava y fueron parte de Hungría y después fueron Checoslovaquia. En total, todo lo de la primavera también le va a tocar a ellos. Van a sufrir, igual que los checos, todo lo que va a ser el tema de la primavera. Entonces aquí estamos, acuérdense que estábamos hablando de los eslavos, que decíamos que los eslavos de Rusia son los rusos, ucranianos y bielorrusos, que los eslavos del norte son checos, polacos, eslovacos, o sea, estos de los que estamos hablando aquí, que los eslavos del sur son los montenegrinos, los eslovenos, los croatas, los serbios, son los del sur. Entonces, esto sigue siendo el mundo eslavo. Y cuando estábamos en Austria, estábamos en el mundo germano. Estos dos mundos han estado en guerra y han estado contraponiéndose los unos a los otros por identidades históricas que están totalmente mezcladas, porque en uno y otro lado hay enclaves de los unos y hay enclaves de los otros. Y hay un proyecto paneslavo, que era el que ha dirigido Rusia siempre y del cual Serbia se ha sentido siempre una partícipe de primera línea. Y hay otro proyecto pangermano, que fue algo que hizo la Gran Alemania o la Mediana Alemania. Esos son dos fuerzas históricas que siempre han estado en choque, los eslavos y los germanos. Aquí estamos con los eslavos, a quienes se van a repartir los germanos. Entonces, bueno, pasamos por ahí y queda muy bonito ese lugar, nuevo en la memoria, nuevo en la mirada, nuevo en la historia. Aparece como en mi mapa de todas estas historias, esta Bratislava bonita, esta Bratislava antiguamente esplendorosa, hoy volviéndose a recuperar de todas las que le han pasado y que había decidido escindirse de la República Checa el 1 de enero de 1993, pero a lo bien, o sea, sin mayor rollo, ¿sí? Digamos como, ya no vamos a ser checoslovacos, vamos a ser eslovacos y checos. Bueno, ahora, decía nuestro guía, que hay quienes creen, y eso es un porcentaje grande de la población, que no era necesaria esa división, que los políticos los llevaron a esa separación de pueblos que la verdad no tenían mayores diferencias entre sí, quienes dicen que eso fue un tema de políticos. Hay otro libro que dice que ellos nunca fueron un país, que eso fue hechizo. Tengo yo un libro para que dice que Checoslovaquia era un proyecto fallido. Hay quienes dicen que colaboraron. Hay quienes dicen que estaban, digamos, verdaderamente invadidos e inhabilitados porque ni siquiera ellos pudieron tener una sola palabra en el reparto del que fueron objeto, ellos. Entonces, todo eso dicen, pero ella es hermosa. Y lo importante, más allá de todas las diferentes versiones y diferentes posiciones, es que cuando decidieron escindirse, pusieron una bandera en un lado y una bandera en el otro y ya, se acabó. Como cuando ya no duermen en la misma cama. Pero, o sea, esto tiene mucha gracia al lado de lo que nos pasó en la Yugoslavia. Mire ese problema tan terrible que nos metimos en los Balcanes por la disolución de la Yugoslavia. El conflicto más terrible que ha tenido Europa desde la Segunda Guerra Mundial fue ese. Y ve esta gente, pues no, todo bien, cada uno se abre y arma su parche y ya. Entonces ahí pasamos por Eslovaquia y nos encontramos con todas estas coincidencias del tiempo de los Habsburgo, del tiempo de los otomanos, de María Teresa, de los palacios y de todo esto. Y ahora sí, atravesamos Viena, que fue lo que hicimos en el programa pasado, todo el viaje por Viena. Y luego salimos de Viena en el bus, madrugaditos, y nos vamos para un pueblo que no se imaginan ustedes. Es la tercera vez que yo voy a ese pueblo. Cuando ya llegamos a Bohemia y llegamos a lo que conocemos como Chequia. Chequia hoy día es Bohemia, Silesia y Moravia. Ya no es Eslovaquia, esa tiene su escudo aparte que lo vemos cuando estuvimos allá, sino estas tres, Bohemia, Silesia y Moravia. Eso hoy día lo llamamos la República Checa y ellos se dicen a sí mismos Chequia. Dicen que ellos se llaman es Chequia, más que la República Checa, ellos se llaman Chequia. Y ellos son los checos. Y tus pueblos todos tienen ese nombre. Český Budějovice, Český, así una cantidad de pueblos que tienen el nombre Český, porque son checos.
Y ahí hay un pueblo que se llama Český Krumlov. Y ese pueblo de Český Krumlov, eso es de dar alaridos, porque es de una belleza. Ese pueblo es atravesado por el río Moldava que lo rodea. Y los árboles que van cayendo con esas hojas del otoño, eso es un casco antiguo, es un patrimonio de la humanidad desde 1992, fue que lo declararon patrimonio. Es, digamos, uno de los lugares más bellos que uno puede ver. La primera vez que llegamos allá, en la primera ocasión que yo hice este viaje, estábamos muy cansados, veníamos de mucha fatiga de viaje y cuando llegamos allá, la belleza del pueblo nos despertó y nos quitó el cansancio. O sea, la gente no podía dejar de caminar, porque esto estaba tan bello, tan bello, tan bello. Hay una torre azul, como de cuentos. Y a uno le parece que en cualquier momento Rapunzel va a soltar su cabello desde ahí y uno lo va a ver bajar dorado hasta el río. Había un almacén de jugueteros, un juguetero de juguetes de madera alrededor del río que andaba molesto porque decía que todos los demás europeos en esa época, el primer viaje es en el 2005, entonces todavía estaba recién abriéndose esta Europa para ser conocida por el mundo. Entonces decía que llegaban allá como sin ningún respeto, ¿no? Decía que llegaban los alemanes, gente que no habla sino una sola lengua, decía él. Nosotros que hablamos 3 y 4 en promedio, y se meten en el río como si eso fuera la piscina de ellos. Y tenía un sentido de bronca que siempre los trataban como si ellos fueran de segunda mano. Eso es un síndrome de la Europa del Este que es real, ¿no? Porque realmente, pues contándoles todo lo que les he contado, eso pasa mucho. Y entonces, pues él sentía mucha rabia. Y era un juguetero de juguetes de madera. Y pasamos en ese almacén hermoso, mirando todo lo que él hacía al frente al río con esa torre azul, toda empedradita esta ciudad. Hay un teatro. ¡Wow! Hay un teatro, todo hecho de efectos de madera, o sea, rollos que usted los mueve y los rollos dan la sensación de una tormenta. Es como un barco de vela, pero es un teatro y todo está concebido para el sonido que junto con las grandes orquestas va dándonos una idea monumental de un pueblo profundamente culto como son los checos. Y la cortina, digamos, que está frente al escenario, eso lo pintó Klimt para que se caigan, ¿sí? Entonces, eso es una obra de Klimt así gigantesca, todo lo que va a ser el escenario, y se mete uno debajo y le empiezan a mostrar cómo se mueven cada una de estos rollos de madera para producir los efectos de la magia maravillosa de uno de los actos más sublimes del género humano, que es el teatro. Porque estos son los teatreros de verdad. O sea, los checos, esos son los teatreros del planeta, los duros. Entonces, este es un pueblo lleno de tesoritos y tesoritos y tesoritos y cositas divinas por todas partes y callecitas. Y el entorno del Moldavia los hace ver tan bellos, tan bellos, tan bellos. La música es maravillosa. Ahí conocí yo la música de un tipo que se llama Karel Kryl. Y Karel Kryl es como estar escuchando a Paco Ibáñez o como estar escuchando a Serrat, pero en checo. Entonces dije, nosotros tenemos amigos cantautores sensibles de guitarra, de tardes de amigos de cerveza, pero en otras partes del mundo. Me sentí tan cercana a él, aunque no entendiera ni una sola palabra de lo que cantaba, pero su voz tan cercana, tan cálida, tan propia, tan maravillosa, me hizo sentir que realmente tenemos hermanos en todas partes del mundo, porque la sensibilidad y el corazón es uno solo. Cada vez que yo he ido a este pueblo, me he encontrado con nuevas maravillas, y en las tiendas hay ámbar venteado, ámbar en una cantidad de diferentes joyerías, engastes, estilos, ámbar de la ruta de ámbar polaco, ámbar de toda la ruta báltica, ámbar por todas partes, de todos los colores, verde, ámbar amarillito, se va a ver allá, y esa comida típica y esos callejoncitos medievales. Esto es como un libro animado. Haga de cuenta cuando uno abre un cuento y los dibujos tridimensionales se desprenden del libro en el momento en que uno los abre y surgen
de toda la fabricación del cartoncito en colores y en imágenes. En algún momento uno pierde un sentido de la realidad para entender que está en un cuento, en un libro maravilloso, que es Chesky Krumlov. O sea, esto es de dar alaridos. Y ese sí es uno de esos lugares donde cada vez que yo pueda iré, porque eso es lo que es bonito en la vida. Y allá en el hotel donde nosotros estábamos, había como un subterráneo, como una cava. Y desde son varias posibilidades, porque la otra vez había una cantidad de armaduras medievales que daba un aire fantasmagórico, como si por todos lados estuvieran antiguos soldados del medioevo custodiando ese castillo. Y la otra vez nos tocó, fue como en esa especie de gruta que parecía una cava medieval, pero es que la arquitectura está hecha de todos los misterios del medioevo y todo el adoquín y la plaza y la belleza de este pueblo, y allá hay un castillo. Y en ese castillo nos vamos a encontrar un personaje que esto es, como te digo yo, ese personaje que a mí me pareció completamente maravilloso. Rodolfo II de Augsburgo. Rodolfo II de Augsburgo, realmente hay una época en que Praga va a ser, Bohemia, va a ser capital del Imperio Austrohúngaro. Y una época de florecimiento muy grande va a estar allá, ya llegaremos allá. Pero entonces resulta que este tipo es esotérico y le gusta el tarot y le gusta el ocultismo, pero también la astronomía. Lo único que no le gustaba era el poder le parecía una pereza, gobernar le parecía una pereza, y estaba sentenciado por ser un Augsburgo a tener que vivir el destino trágico, porque eso no es chévere, nacer uno rey no es chévere, porque esa es una vida enajenada por una serie de prefabricaciones que no tienen nada que ver con el carácter que tú tengas. Entonces a este man no le gustaba estar de Augsburgo por allá, pero era un Augsburgo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿sabe qué hace? Pues gobiernan desde Bohemia, ¿no? Gobiernan desde Praga. Entonces hace un castillito en Chesky Krumlov, la cosa más titina. Y allá se la pasa. Es como el metedero de él. Y allá anda. Y entonces uno ve una de las cosas más bonitas que se llama el Gabinete de Curiosidades. El Gabinete de Curiosidades fue una de las características de las cortes, que era una manera en que se va dando ese paso entre la alquimia y la química, que es donde se dan todas las cosas que les parecían raras, curiosas, de los pueblos, las culturas, donde quiera que se vieran. Entonces, ahí hay un gabinete de curiosidades, que hay hasta piezas traídas de América que ellos consideraban completamente exóticas e inimaginables, como lo hemos sido siempre para Europa. Y entonces, ahí había de todo. Y él tenía un parcero que era al quien él ayudó, apoyó y entregó todo respaldo, Johannes Kepler. Y Johannes Kepler es el hombre que nos va a contar que las órbitas de los planetas no son redondas, sino elípticas. Es el que descubre las órbitas elípticas. Ya Hipatia nos las había dicho en tiempos griegos, pero su muerte dramática y aterradora y el tema de ser mujer hizo que eso se ocultara en los milenios y fuera Kepler el que nos viniera a formular las leyes que nos hablan de los planetas y sus órbitas, y él va a ser, digamos, parte de la gran revolución científica que cambia el eje de la Tierra, que mire que Copérnico es polaco y Kepler va a ejercer una muy buena parte de su sabiduría y de sus descubrimientos bajo el apoyo de Rodolfo II. Entonces ahí nos encontramos a Kepler y nos encontramos a los alquimistas, y en las mesas están los tarots. Y él tenía un personaje que me parece una figura fantástica. Tenía un funcionario que distinguiera a los charlatanes. Porque como este man era esotérico y le gustaba todo, entonces podía poder llegar cualquiera y encarretarlo y echarle un carreto por ahí. Entonces tenía un man ahí para filtrar a los charlatanes, que entrevistara a todos los que llegaran con cualquier cuento, a ver si ese cuento si era verdad o si era pura carreta. Total, la alquimia, el esoterismo, la ciencia, la astronomía, el embrujo, la maravilla, la inteligencia, el conocimiento, lo oculto, lo que nace, lo que se crea, está en la cabeza de Rodolfo II de Augsburgo, en este castillo tan hermoso, tan bonito, tan lleno de maravillas, que se encuentra en este lugar único de la tierra, que es Chesky Krumlov, este pequeño pueblo que también albergó a muchísimos de los de la primavera de Praga, que huyendo de la persecución que se produjo en la ciudad, después de la entrada de los tanques y después de que se rompe abruptamente su sueño y su utopía de un socialismo con rostro humano,
Van a llegar a Český Krumlov, un lugar apartado, un poco más seguro, un poco más tranquilo. Luego también se va a volver un centro de intelectualidad, porque allá van a llegar todos los intelectuales que están huyendo de Praga. Y también fue un centro artístico porque no solamente tenemos este telón gigantesco de Klimt, que es una cosa de dar alaridos, sino que de allá es Egon Schiller. Y Egon Schiller va a hacer un museo, de hecho hay un museo con todos los cuadros, unos cuadros especiales y particulares en donde Egon Schiller pinta su pueblito. O sea, Egon Schiller, que les conté que tiene ese erotismo tan provocador y tan brutal, tiene un cariño por este pueblito lo más de divino y tiene un lugar donde lo pintó. Entonces uno llega y allá están esos lugares hermosos. Entonces está esta exposición de la pintura de Egon Schiller sobre Český Krumlov. Está el enorme telón de Klimt en este teatro. Están las huellas de la gente de la primavera que llevó sus sueños y sus utopías rotas a Český Krumlov. Está todo ese medioevo maravilloso, están los cuentos de hadas allá metidos y está el corazón de la alquimia de un hombre esotérico que le tocó en una época un poder que nunca pidió y que trató de ejercerlo a través de su profundo amor del conocimiento y del oculto y de lo posible y de lo invisible que era Rodolfo II de Augsburgo. Y allá, en ese lugar, nos vamos a encontrar con la magia pura y dura que se vive en este pequeño pueblo de Český Krumlov. A veces en los viajes uno se queda una noche más o una noche menos donde va. Resulta que nos quedamos en Český Krumlov y se nos pasó el tiempo con la belleza impresionante de este pueblo. Entonces nos va a tocar pasar la noche en Český Krumlov y salir al otro día tempranito para Praga. Entonces, en el siguiente capítulo vamos a contarles la historia de Praga, que en sí misma, como Viena, es toda una narrativa ella solita, por todo lo que pasa, por el cementerio judío, por el golem, por Kafka, por lo críptica que ella es, por lo hermosa, por toda la cantidad de historias que pasan allá, por Carlos IV, por toda la belleza, por la leyenda de una ciudad que llegaría hasta las estrellas. Por todas esas historias, mañana madrugados nos vamos para Praga y esta noche la pasamos en Český Krumlov adornados por su magia. Así que nos vemos en el siguiente capítulo temprano en el bus rumbo a Praga. Entonces, desde los espacios de Bratislava, de las historias durísimas de una capital, en el albur de la historia, en el límite de los repartos, en la suerte de los imperios, en los esplendores, en los tiempos de María Teresa como en los tiempos del Tercer Reich, en su independencia en la cortina de hierro, en sus diferentes influencias y en su esplendor y en su íntima belleza Bratislava. Y desde la magia impresionante de Český Krumlov y Rodolfo II, y el telón de Klimt, y el teatro del viento, y los héroes de la primavera en el silencio de una utopía rota, refugiados allá donde se oye la música de Karel Kryl, en las calles empedradas del río Moldava, que rodea esta joya de la magia y de la arquitectura de este maravilloso país que es Chequia, allí desde los árboles de Český Krumlov, en la narración de Ana Uribe. Para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Quiero recordarles que en la página dianauribe.fm pueden encontrar las notas y la playlist de las canciones que mencionamos durante el episodio, para que la escuchen, para que la disfruten, para que se la oden. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Daniel Moreno,
Fue grabado en Los Gatos Estudio, editado por Sebastián Payán de 070, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.